Stories of the Books está destinado a ser un recordatorio de lo que significa ser humano. Recuerda que solo existe una persona con el poder de contar tu historia of the books, y esa persona eres tú. Hola, bienvenidas nuevamente a un episodio más de Historias of the Books. Estamos aquí con mis compañeras Zulma y con Irma también, y mi nombre es Dani. Nuestro podcast del día de hoy está inspirado en la serie de Netflix Las Cosas por Limpiar, que fue basada en uno de los libros escrito por Stephanie Len, que se llama Made. Y en esta ocasión nosotros nos enfocamos en esta serie porque creemos de que hay muchísimos temas interesantes a tocar, ya que esta cuenta la historia de una madre joven soltera que lucha contra muchísimas cosas y pasa por muchas dificultades para poder sacar adelante a su hija de 2 años, Maddie. También se muestra el abuso que ella recibe de los padres, también de diferentes personas, y llega un punto en el que realmente no se sabe si es que ella se está dando cuenta que está recibiendo este tipo de abuso. Llega a un centro de refugio y le explican que es para personas que están sufriendo abuso. Entonces ella dice, bueno, entonces no es mi caso. Voy a estarle quitando un puesto a una persona que de verdad está sufriendo este abuso, pero es porque ella todavía no está siendo capaz de aceptar. No, y fíjate que ese creo que fue uno de los temas que más le llamó la atención a todas las personas que vieron esta serie. Y yo soy más que segura que muchas personas que lo van a estar escuchando ya la vieron porque se estrenó en el 2021 y fue como gran furor. Creo que estuvo como en los 10 favoritos de Netflix como por 3 semanas o más consecutivas. Entonces muchísimas personas les llamó bastante la atención por lo que vos estabas mencionando, porque se reflejan mucho los diferentes tipos de abuso que las personas pueden sufrir, ¿verdad? Por ejemplo, a veces las personas no es que no lo quieran aceptar, sino que ellas mismas no saben que están sufriendo ese tipo de abuso, porque a veces cuando nosotros pensamos o hablamos de abuso, se nos viene a la mente el abuso físico o el abuso sexual, que son dos de los más comunes y también de los más fáciles de poder comprobar o incluso de llevar a corte, porque el abuso físico obviamente vos podés ver las marcas, rasguños, los golpes, sangre, pero cuando estás hablando de abuso emocional, que fue mayormente el que ella sufría, como abuso psicológico por parte de la pareja, es algo difícil de poder comprobar. Ella en sí decía, ¿cómo voy a poder yo demostrar que soy víctima de abuso cuando no tengo ninguna marca en mi cuerpo? Pero en realidad ese tipo de abuso puede ser incluso hasta peor, el abuso psicológico puede ser peor que el abuso físico, porque eso es algo que vos no te das cuenta que estás siendo víctima de eso. Entonces creo que eso fue lo más impactante, que ella sentía que no calificaba para eso porque no tenía pruebas cómo demostrarlo. Ella al final ya cayó como que quizás no tengo estas marcas en mi cuerpo, pero en realidad emocionalmente y psicológicamente no estoy bien. Y se vio reflejado en muchísimas partes de la serie. Creo que una que más llamó la atención fue cuando ella ya había dejado a su pareja, pero luego regresaron. Ella estaba como en un estado en el que no podía ni siquiera moverse. Incluso daban el reflejo cuando ella estaba como en un hoyo negro profundo, del cual no podía ni razonar, ni ver, y que Maddie, la hija de ella, era como lo más preciado para ella, y ni siquiera estaba dispuesta para poder cuidar de la niña, no podía razonar, responder, ni pensar. Entonces por eso es que ese tipo de abuso es como uno de los peores que las personas pueden sufrir. Y quizás no es que no lo acepten, sino que ni siquiera saben que lo están pasando, porque están siendo víctimas de eso. Claro, justamente eso es lo que pasa. Nosotros, los espectadores, nos estamos dando cuenta que ella está sufriendo este tipo de situaciones, pero es lo que ha pasado a muchas personas. Cuando ellos son los que están viviendo, es difícil aceptar, es difícil darse cuenta, y eso mismo es lo que se ve en esta serie. Ahora, hablando un poco sobre lo que tú estás diciendo, el que ella, como quien dice, normaliza esto, ¿verdad? Eso es porque existen estos ciclos que son difíciles de romper. Entonces, el momento en el que ella vive un maltrato de una persona que es un drogadicto, es un alcohólico, es una persona que no trabaja, entonces ella relaciona automáticamente con su papá. Entonces, cuando una persona está viviendo uno de estos ciclos, tiene dos opciones: o mantener el ciclo o romperlo. Eso es a lo que se llaman los
cycle breakers. Cuando dicen, no, yo quiero hacer las cosas diferente, es entonces cuando viene la sociedad, cuando vienen las amigas, los propios familiares, que lo que ella le pasaba era que la mamá le decía, no, quédate, tienes que luchar por tu hija, tienes que luchar por tu relación, él es una buena persona, y hasta el papá en cierta fase de la serie le justifica, pero es porque él se está autojustificando, porque el papá tenía las mismas conductas que tenía este joven. Quisiera también comentar sobre el ciclo del abuso. Primero tenemos la fase de luna de miel, que es cuando las personas se conocen y todo es paz, amor, flores, todo es dulce, como bien lo dice. Después aumenta la tensión. Cuando una pareja es abusiva, empieza con conductas controladoras, pero son conductas como que se están escondiendo de a poquito. Entonces es como que una persona se acerque y le diga a la pareja, mira, te ves bien bonita, pero con pantalón te ves mejor. Después le dice, me gusta pasar tiempo contigo, pero siento que cuando tú pasas mucho tiempo con tus amigas, perdemos el tiempo valioso que podríamos estar disfrutando. Entonces, estas personas normalmente son narcisistas, son manipuladoras, saben perfectamente cómo controlar, cómo ir manipulando nuestra cabeza para que no nos demos cuenta directamente que nos están generando este abuso. Como comentaba Irma, es un tipo de abuso no directo de que nos están pegando, nos están jaloneando, pero a la final sigue siendo abuso. Después es el incidente explosivo, que es ya cuando nos dicen, es que, qué sé yo, me fui con esta faldita que esa persona no quería que me vaya. Es que tú eres una cualquiera, es que tú te vas así para irte a acostar con quién saben quién, y hasta me podría levantar la mano. Después, ¿qué pasa? Esa persona se arrepiente y viene con corazones y flores. Mira, que perdón, fue una vez, no sé qué me pasó, estaba pasado de copas. Paréntesis, eso no justifica un abuso que esté pasado de copas, ni nada. Si es que no sabe controlarse, pues que no tome. Entonces empieza que el arrepentimiento, que perdón, que no sé qué. Entonces uno, como es tonta, cae y le perdona. Y así sigue el ciclo. Otra vez, otra vez, otra vez. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Quiero una persona que me maltrate, quiero una persona que me abuse, quiero una persona que me haga sentir mal, que no me deje ver a mi familia, que no me deje ver a mis amigas. Hay personas que ni siquiera les dejan ir a trabajar. Entonces, ¿qué hacen? Que todo lo que nosotros hacíamos ya no dependa de nosotros, sino de ellos. Al no ni siquiera poder trabajar, digamos, estamos con una persona que dice, no trabajes, yo te mantengo, yo te doy todo, tú tranquila. Crean, nosotros somos dependientes de ellos, o de ellas, o de quien sea. Y no se trata de eso. Somos personas libres y tenemos que hacer valer nuestro derecho. Y si es que en algún momento sentimos que algo de nosotros está siendo obligado o nos sentimos obligadas a ver a una persona a hacer tal cosa, es una bandera roja. Exacto, Dani, tienes toda la razón en todo lo que acabas de decir. Sí, me llama mucho la atención lo que acaban de comentar las dos y tú, en especial Dani, los temas que acabas de sacar a relucir, porque me identifico mucho en todo esto, más en la serie en sí, en todo lo que conlleva la serie, todos los temas, todos los problemas que Alex pasa con su pequeña niña. Es muy complicado para mí, la verdad que tengo el corazón como un poco acelerado porque me identifico mucho con todo esto. No porque yo esté con alguien que es violento o tome o por todo eso, no, sino que es por lo que en mi infancia pasé. Yo creo que todo se habla del abuso a la esposa, el abuso a las parejas o los amigos y todo eso, pero nadie habla del abuso a los hijos, el abuso psicológico. Los niños también sufren, los niños creo que sufren
y nunca lo dicen, se lo tragan y crecen con eso, y puedan que eso mismo que ellos ven que sus padres hacen, ya tanto como el varón puede ver a su padre maltratar a su madre, puede conllevar a que ellos hagan lo mismo con sus esposas porque piensan que está correcto o es bien visto. Y eso es, como dices tú, un ciclo que no se acaba, si lo vuelves y lo repites, las generaciones lo repiten. En mi caso, mi padre era un alcohólico, bueno, todavía lo es, era un maltratador, era porque ya no se podría decir que en ese entonces maltrataba a mi madre, psicológica y física, más que todo físicamente, y de la igual manera era un maltrato hacia nosotros, ver todo eso, hacia mí, hacia mi hermano. Hasta el día de hoy yo puedo decir de que mi madre cortó ese ciclo por el bien de nosotros, creo. No lo hizo tanto por ella, sino que fue por el bien de nosotros. Y no le importó ser madre soltera. Por eso me identifico tanto con la serie, porque mi madre fue madre soltera y supo salir adelante con 2 hijos y sin importar las adversidades, así como Alex lo hizo, buscando trabajo, buscó trabajo, limpiando casas, lo mismo que mi madre hace, limpiar casas para sacar adelante a su hija sin importar, a sus hijos sin importar el mañana, se podría decir. Es un poco complicado porque creo que al principio yo no quería ver la serie. Yo la verdad no la quería ver porque me tocaba tanto el alma que los primeros episodios que vi me hacían hasta llorar. Se podría decir que me llegaron a un punto que me hacía a sentir esos nervios en el cuerpo, de recordar todo lo que viví en mi infancia y de pensar de que mi madre sufrió tanto por tener a una persona así a su lado. Le doy gracias a Dios de que ella pensó en el futuro de sus hijos, porque creo que todas las madres o todas las personas, tanto como hombres, porque también hay hombres que sufren violencia de las mujeres, tanto como los hombres, las mujeres, piensan, los que son padres piensan en el futuro de sus hijos cuando quieren cortar ese ciclo. Como dice Dani, al principio son puro amor, porque lo mismo mi mamá, lo mismo me dijo mi madre. Mi papá era un amor con ella, era muy bueno, nunca se imaginó que era alcohólico porque nunca la llevó a ver borracho hasta que se casaron. Entonces cuando se casaron por la iglesia, básicamente sacó lo que él en sí era. Dicen, por culpa del alcohol, le echan la culpa al alcohol cuando en realidad son ellos y ellas en realidad siendo ellos mismos. Me gustó mucho también una parte de la serie donde se habla o se expone a las madres solteras a las dificultades que ellas tienen básicamente en todos los sentidos en la sociedad, cuando se ven obligadas a pedir ayuda al Estado, ayuda también psicológica. Es muy complicado porque de una de otra manera hay mucha gente que ve mal a este tipo de mujeres que van y buscan ayuda. No son bien vistas por nadie porque dicen, el marido la dejó. Nunca dicen que ellas dejaron al esposo por golpeador, maltratador, borracho o drogadicto, sino que dicen, el marido la dejó, no importa. Hasta los mismos padres son capaces de llegar y hablar con la mujer y decir, no, regresa con él, mija, él solo estaba tomado, él te quiere, él todo, él se preocupa por tus hijos, no tienes que hacerle eso, piensa en tus hijos, lo primero que te dicen. Piensa en tus hijos, ¿qué vas a hacer el día de mañana? ¿Qué le vas a decir a tus hijos cuando te pregunten por su papá? Es lo primero que dicen, pero no se ponen a pensar que esa mujer lo está haciendo por el bien de sus hijos, para que no vivan una vida igual o una vida peor. Nunca nos ponemos a pensar en lo que la otra persona está sintiendo, sino que como lo que la gente va a pensar o decir en realidad. En esta serie ella se vio obligada a tener una familia monoparental. Sí, aunque en sí el padre de la niña siempre estuvo presente, pero siempre ponía como excusas para poder ejercer su responsabilidad como padre. Y pues en mi caso, yo voy a hablar en mi caso personal, mi padre nunca tuvo ninguna responsabilidad en mi hermano y en mí. Al contrario, se escondía
Mi madre nunca le pidió un centavo para podernos mantener, pero nosotros queríamos saber de él. Cuando nos acercábamos a él o lo mirábamos, él lo que hacía era ignorarnos y darse la vuelta y hacer como que no existíamos. ¿Me entiendes? Entonces era algo que me dañaba psicológicamente a mí, pero más le dañó a mi hermano, porque estaba más pequeño que yo. Yo crecí, yo lo vi normal, pero no voy a normalizar yo pasar por lo mismo que mi madre pasó, jamás. Así como vi el ejemplo de ella de tener un marido maltratador, un marido alcohólico, un mal padre, yo no le voy a dar lo mismo a mis hijos. Yo no voy a tener la misma historia, o yo no voy a ser esa persona alcohólica que le va a dar una mala vida a su pareja o a sus hijos. Como les digo, hay hombres y mujeres que toman y son maltratadores. Aunque mucha gente digan, se pueden llegar a burlar, tu mujer te pega, pero en realidad usted no sabe lo que pasa en su casa. Hay mujeres que también utilizan esa técnica de maltrato psicológico. Te controlan o te tratan de tener controlado en ciertas cosas. Y mi punto de vista de todo esto también es que por lo menos esa niña de 2 años que tiene Alex, vamos a llamar a Alex porque así se llama en la serie, ella va a ver cómo su madre la va a ver como una heroína, porque para mí eso es mi mamá, una heroína que sacó a sus hijos adelante. Y a pesar de todo, yo a mi padre no le tengo rencor. Hasta el día de hoy tengo comunicación con él, hablo con él, él me pide perdón, pero como le dije yo una vez, yo no soy quien para juzgarlo, y pues perdón solo a Dios se le pide. Antes de decir cualquier otra cosa que quiera decir, en realidad sí te quería agradecer por tu vulnerabilidad, por el hecho de que te sientas con la confianza de contarnos lo que pasaste. En realidad no es nada fácil, pero hasta cierto punto a mí personalmente me alegra de que ahora ya puedas hablar de esto, porque lo que eso significa es de que vos ya estás hasta cierto punto sanada en tu corazón sobre las cosas que pasaste. Esas son cosas que van a estar en tu memoria, obviamente quizás para toda tu vida, pero vos estás sacando las partes buenas de esas cosas que te pasaron. Y también estoy muy feliz el hecho de que tu mamá fue capaz de romper ese ciclo, porque no pensés que todo esto es solo parte tuya, como el hecho de que vos te sientas así ahora y pensés de la manera en que pensás y mires las cosas como las ves, no es solo por vos, sino que por lo que tu mamá tuvo, el sacrificio que ella tuvo que hacer para poder salirse de eso, porque hay muchas personas que en realidad la única opción que les queda es quedarse con la pareja. Como vos decís, a veces hasta los mismos padres tuyos te tratan de manipular y decirte, mira, vas a ser una madre soltera, porque en los países de uno importa mucho lo que los demás piensan de vos, y entonces a veces vos te vas más por eso que por lo demás, pero en este punto a ella les importó más vos y tu hermano que en realidad lo que pensaran los demás. Y no creo que haya sido nada fácil para ella en realidad haberlos podido sacar adelante por cuenta propia, porque no es fácil criar a 2 hijos como madre soltera, y a veces lo que uno no piensa es que esas personas también están dañadas por dentro, están dañadas psicológicamente y emocionalmente. No sé ni siquiera cómo tienen la capacidad de estar pensando en otras 2 personitas pequeñas cuando ellas están lidiando con todo esto por dentro. En realidad que es una mujer muy fuerte, y como vos decís, obviamente vos la mirás como tu heroína, porque eso es lo que ella fue para tu vida. En realidad el hecho de que vos hoy en día tengas tu identidad bien definida y sepas lo que querás para vos. Por ejemplo, vos decís, yo jamás voy a permitir que tener una pareja abusiva, jamás voy a dejar que mis hijos sufran lo que yo pasé, y todo eso se debe gracias a tu mamá. Entonces sí, es bien desafortunado lo que pasaste, en realidad lo siento muchísimo, pero hasta cierta parte me alegra mucho verte donde estás hoy, la mujer que sos hoy en día, y los pensamientos que tenés con respecto a eso. En realidad, gracias por compartir eso abiertamente con nosotros. Yo lo que digo es que mi mamá tomó esa decisión. Esa decisión se tomó porque fue básicamente el resultado de un dolor muy grande que mi mamá pasó. Mi mamá pasó por la pérdida de un hijo, que era el último de nosotros 3, era el último bebé. Mi hermano murió a los 2 meses de nacido.
y básicamente mi madre se sentía culpable de la vida de quien tal vez estábamos llevando en ese entonces, y eso le ayudó a tomar la decisión de alejarse de mi papá, porque sabía que si seguíamos con él no nos iba a poder ayudar lo suficiente para que fuéramos unas personas de bien y tuviéramos otra vida diferente a la que ella había tenido con él. Porque no cualquiera lo hace, y menos con 2 hijos, sin nada, sin ni un peso en el bolsillo, nada. Ella misma me dijo una vez, yo no sabía si qué les iba a dar de comer, si les iba a dar solo tortilla con sal, como decimos nosotros así, tortilla con sal. A mí no me importó nada. Dice, a mí no me importó el bienestar de ustedes y me los llevé. Yo los pude haber dejado con su papá allá y me pude haber ido sola, pero no lo hice porque la idea de hacer esto era por ustedes, para que ustedes fueran unas personas de bien y tuvieran cómo salir adelante. Entonces yo les agradezco mucho eso, y la mejor herencia que mi mamá me pudo haber dado en esta vida fue estudiar, básicamente recibir clases, se podría decir estudios. Yo me gradué gracias a ella. Ella no tuvo la misma oportunidad que yo de ir a la escuela. Sí fue a la escuela, pero primaria, y ella misma me dijo, yo no quería que tú repitieras lo mismo, yo quería que tú fueras a alguien de decir, me gradué de la universidad, me gradué de esta escuela, me gradué de esto. Entonces, ella es una persona muy fuerte. Yo relaciono mi vida con este tema, con esta historia. La verdad que Alex fue muy fuerte para tomar esa decisión de alejarse y luchar y trabajar de limpieza, porque algunas personas piensan que trabajar en limpieza es lo más bajo que puede haber, y no es así. Mi madre trabajó todo este tiempo en limpieza, y créame que ella hizo un buen trabajo en trabajar, en buscar un trabajo para poder sostener y darle alimento a sus hijos. Sabes, lo que yo estoy viendo es un punto completamente diferente de la serie. Es como que siempre se habla desde el punto de vista de Alex, o de Stephanie, pero en este momento estamos hablando desde el punto de vista de la hija de ella, que sería en este caso lo que tú viste. Porque claro, siempre estamos viendo como el lado negativo, pobrecita, ella tuvo que pasar esto, que pasar lo otro, pero en cambio tú le das ese nombre de heroína, ese nombre de me ayudó, me sacó adelante, no se dio por vencida, fue fuerte, desde un punto de vista de una hija. Armémonos de valor y seamos las heroínas de las personas que nos están necesitando. Sí, no se rindan, porque siempre hay un pequeño ser que tal vez está a la par tuya y te dice, mamá, ¿qué futuro le espera al lado de usted y su pareja? ¿O qué futuro le espera solo contigo? Claro que dependen en mayor y gran parte de vos. Y como te digo, lo que vos estabas mencionando en realidad es como el ejemplo perfecto de romper esos ciclos tóxicos, y más que todo también en la serie yo sé que se refleja lo que son los traumas generacionales y también los traumas infantiles, que vos lo mencionaste. Por ejemplo, a veces en este tipo de situaciones las personas piensan que los más afectados son los adultos porque son los que tienen como ese razonamiento y saben lo que está pasando, pero en realidad los niños tienen ese tipo de percepción desde que están muy pequeños. Ellos pueden sentir todo lo malo incluso desde que están en el vientre de la madre, e incluso cuando ya están grandes, aunque ellos no puedan hablar ni articularse ni defenderse por ellos mismos, están recibiendo todas esas cosas que están viendo. Como vos decís, a veces las personas solo se enfocan en decir, oh, esta persona está pasando por eso, pero en realidad solo porque los niños no están siendo golpeados o porque los papás no están golpeando a sus hijos, solo a la madre, no significa que los niños también están siendo parte de ese abuso. Fíjate que yo trabajo con niños, ¿verdad? Y en muchísimos casos a veces las madres vienen huyendo de sus países porque dicen, no, vengo de una relación súper abusiva, tienen fotos, y entonces dicen, pero al niño, el papá nunca le hizo nada, al niño nunca le pegó, él me pegaba cuando los niños estaban dormidos o ellos estaban jugando en la sala cuando él me estaba haciendo esto. Pero en realidad a veces ellos no saben. Ya cuando nosotros hablamos con los niños, ellos saben absolutamente todo. Y lo más impactante para mí es ver con
la facilidad o con la normalidad con la que los niños cuentan las cosas, como, oh, sí, es que mi papi llegaba borracho y agarraba a mi mami el pelo y la tiraba en el piso. A mí en realidad yo por dentro me estoy muriendo cuando ellos me están contando eso, pero ellos en su mente pequeña lo ven tan normal como, sí, esto es lo que ellos hacían, cuando en realidad no se dan cuenta de todo, cómo esas cosas les van a afectar en el futuro, porque después eso afecta incluso hasta el crecimiento personal de cada individuo. Digamos, si vos ya en el futuro querés ser algo, pero esos traumas pasados no te dejan progresar, no te dejan seguir adelante y vos seguís viendo todo eso como algo normal, se va a seguir repitiendo y vos vas a seguir aceptando un trato de ese tipo de las demás personas, no solo de tu familia, sino que te volvés susceptible a que cualquier otra persona pueda abusarte. Vos sos como más susceptible a ser víctima de cualquier tipo de abuso, discriminación, humillación. También como dices tú al respecto de que los niños, de que las madres pensaban que los niños no se daban cuenta de los abusos. Yo siempre me di cuenta, mi mamá trató de ocultarme todito, todito, todito. Y hasta el día, bueno, básicamente cuando crecí, ella me lo seguía ocultando. Yo le decía, mami, pero si yo vi cuando él te pegaba. Me decía que me escondiera debajo de la cama y decirle que no estaba, porque sabía que si ella no me dejaba ir con él, la iba a maltratar. No solo a ella, sino que me iba a pegar a mí también. Yo recibí maltrato físico también de mi padre, no solo era psicológico, físico. Pero te digo, fue muy difícil. Y como dijo mi mamá, por algo pasan las cosas y alguien le dio la mano, Dios le ayudó a salir de eso, de ese hueco donde estaba. Y, y como dices tú también, Irma, ese es un ciclo que los hijos van a seguir haciendo. Digamos que ellos hablaban con los niños con los que tú tratas, hablaban con la normalidad de que papá le pegaba a su mamá. Pueda que esos niños lleguen a ser maltratadores, porque en realidad uno nunca sabe. Si ellos no reciben ayuda, pueden llegar a hacer lo mismo, porque van a pensar, eso es normal. Mi papá le pegaba a mi mamá y no decía nada. Hasta el día de hoy, mi padre, ¿por qué creen que se acercó a mí? Yo, la verdad, se lo dije a él una vez. Él se acercó a mí porque ya estoy grande. Nunca se acercó a mí cuando yo era una niña y necesitaba de él. Y no hablo solo económicamente, hablo de ese amor de padre. Yo ahora ya estoy grande, yo no necesito de su amor porque tuve suficiente amor de mi madre. Si no puedes dar amor, por lo menos trata de que que tus hijos no pasen penas en otra casa, fuera de tu casa. Trata de ayudar a la mamá de tus hijos, convivir con tus hijos. Si no tienes una buena relación con la mamá de tus hijos, trata de pedir tiempo, de hacer lo posible por llevarte bien, por el bien de los niños, porque los niños ven todo. Y por su bienestar de uno también. O buscar ayuda psicológica, porque hay mucha limitación en ciertas cosas. Es mejor buscar ayuda psicológica. No terapia familiar, pero una terapia que te ayuda a liberarte de esto que tú sientes. Yo busqué ayuda cuando tenía 18 años. Yo fui a un psicólogo por muchos problemas que yo tuve en mi infancia. Y eso lleva problemas. Es todo eso. Yo creo que todos mis problemas vienen desde esa raíz, desde ese núcleo familiar roto. Entonces, todo eso me llevó a buscar ayuda. Y con ayuda de mi mamá, porque mi mamá me llevó a buscar ayuda psicológica. Y pues ahora todo está bien. Yo lo veo de otra manera. Yo no le tengo rencor a mi papá. Le tengo cariño. Lo respeto como mi padre. Más nada. Y incluso vos sabés de que a mí me sorprende mucho el hecho de que hayas mencionado de que fuiste a terapia, porque en la comunidad latina, en realidad no voy a estar mintiendo, eso es en los países de uno al menos, como que la ayuda psicológica o la salud mental es como un tabú, en realidad de eso no se habla. Si vos mencionas, oh, quizás necesitas terapia, quizás necesitas hablar con un especialista para que te ayude a procesar tus emociones y las cosas que vos has pasado en tu vida, todo el mundo, en realidad los familiares de uno no creen en eso y eso es algo en realidad súper real que muchas personas necesitan ese tipo de asistencia de profesionales, pero es como un tabú. Creo que a las personas no les gusta hablar de eso, no les gusta aceptar el hecho de que necesitan
ese tipo de ayuda. Y creo que también en la serie se mencionaba algo sobre, bueno, algo de lo mismo que vos estabas mencionando, Zulma, cómo tratan de humillar a las madres solteras que piden ayuda del gobierno. Y que aparte de eso, no solo que las humillan o las hace sentir mal, sino que hacen que ese tipo de servicios sean casi inalcanzables para ellas, porque son unos procesos tan largos para poder calificar para algo. Incluso en la serie se refleja en una de las escenas en la que Alex va a pedir ayuda al gobierno para que le ayuden a pagar por la guardería de la niña, y la persona que le está ayudando le dice: necesitas demostrar que tienes un trabajo para que nosotros te podamos dar este tipo de ayuda y ver que en realidad no puedes cuidar a la niña porque tienes un trabajo, cuando ella en realidad andaba buscando la ayuda porque no encontraba trabajo porque tenía la niña. Entonces creo que ahí es donde viene la frustración para muchas madres solteras en realidad, porque no tienen ese apoyo extra del padre de los hijos, ni emocional, ni económico, ni presencial, porque vos tenés que balanceártelas, como dicen, con las tres bolitas como los magos, para poder tener a tu niña bien cuidada, pero también tienes que ir a trabajar para poder tener dinero para ellas. Y ya cuando empiezan a ir a la escuela, ese ya es otro tema aparte, pero sí es súper difícil. Yo en realidad admiro muchísimo a las madres solteras. Yo sí creo que esa no es una elección propia de ellas. A veces llegan a esa situación, y en muchas situaciones quizás es porque ellas han tenido que abandonar a la persona que no consideran que es lo mejor, como una buena figura paterna para sus hijos. Entonces, de verdad que eso sí se les aplaude a todas las que hacen eso, y creo que no debería de juzgárseles así tan duro. Deberían de tener un poco más de compasión, porque uno a veces ve las cosas, pero en realidad no sabes qué es lo que está pasando, las interioridades de esa familia o de esa persona por lo que están pasando. Nosotros obviamente estamos hablando sobre madre soltera porque nos estamos haciendo referencia a Maid, a la serie de Netflix. Pero obviamente quiero hacer conciencia a los varones, porque hay veces que ellos, por decir: no, tú eres hombre, tú tienes que ser fuerte, tienes que aguantar, tienes que estar tranquilo, o qué va a decir la gente, los estigmas, se callan. He visto situaciones en las que, qué sé yo, por alguna razón la mamá les abandona y es un niño de 6 años que tiene que hacerse cargo de su hermanita de 4. El papá es borracho, les pegan, les maltratan, y estos niños a quién piden ayuda. Entonces hay que tomar en consideración todo eso. Es un tema bastante delicado, es muy complejo, no podemos simplemente echar palabras porque sí. Nosotros hemos intentado averiguar lo máximo posible. Tenemos una persona aquí que cuenta con una experiencia también propia. Entonces, por eso estamos haciendo todas estas aclaraciones y comentarios. Pero sí, se me hacía importante aclarar que si bien estamos hablando de mujeres, también hacemos referencia a todo tipo de personas. No, claro, es que el abuso no discrimina género. En realidad eso le puede pasar a cualquier persona, y creo que uno de los ejemplos más recientes y que fue como una bomba que todo el mundo se dio cuenta fue el caso de Johnny y el de Amber, que incluso llegó a la corte, que hasta ese día en el que ya estaban en la corte, porque ella fue la que hizo la demanda inicial sobre abuso, y ya después en lo que se fue desencadenando un poco más la historia, se dieron cuenta de que en realidad Johnny sufría muchísimo abuso psicológico y emocional por parte de ella, pero obviamente los hombres siempre les da vergüenza hablar de ese tipo de temas. Ninguno de ellos quiere aceptar abiertamente: sí, mi novia o mi esposa me grita o me dice esto para hacerme sentir mal. Incluso él dio el ejemplo eso de que cuando él le contó a ella de que Dior quería hacer una colaboración con él, y que ella se rió y le dijo: ¿por qué Dior va a querer hacer una colaboración con alguien como tú? Entonces imagínate, esos a veces pueden ser comentarios que se pueden ver inofensivos, o que uno dice: ay, solo fue un comentario, pero en realidad vos no sabes cómo ese comentario que vos hiciste puede afectar a la otra persona, cómo les puede bajar el autoestima, incluso hacerlos dudar de sus propias capacidades. Porque si vos emocionadamente le contás algo a tu pareja o a alguien en quien confías y querés, y esa persona te dice como que: ay, no, en realidad yo no creo que vos seas buena para eso. Eso a mí me haría sentir súper mal, porque a veces uno está emocionado porque sentís que otros ven todas las cualidades que vos tenés, pero luego te hacen sentir de esa forma. Entonces es horrible, y creo que de eso se trata también. Muchos
hombres, como mencionó Dani, no solo hombres, mujeres también narcisistas, de que a veces ellos te hacen sentir culpable. Por ejemplo, te hacen sentir como que el sufrimiento y las cosas que te están pasando es porque te las mereces y no porque en realidad vos hiciste algo para que eso pasara. Y creo que esa es una de las formas más comunes en las que las parejas se abusan emocionalmente entre ellos, diciéndose comentarios ofensivos o discriminando a las cosas que ellos hacen o haciéndolas ver más pequeñas de lo que en realidad son. Cuando escuchemos la frase que nos digan, todo esto es una prueba, es el momento de prueba, vas a ver que cuando todo esto pase, nuestra relación va a ser lo mejor, vas a ver que las cosas van a estar bien, es solamente temporal, yo voy a cambiar. No confíen en nada de eso porque al final existe una situación que va más allá de lo que uno quisiera. Estoy poniéndome un momento en los zapatos del maltratador. Son personas que, como bien dijeron mis compañeras, es posible que hayan vivido maltrato. No conocen algo diferente. Entonces ellos tienen que buscar ayuda, tienen que tratarse, tienen que ir a terapia, tienen que buscar psicólogos. Entonces, una vez que se haya tratado el problema, puede que las cosas mejoren. Pero en sí un cambio de la noche a la mañana no va a pasar. Y nosotros tenemos que también ser fuertes para poder decir no, hasta aquí nomás, esto no es lo que yo quiero ni lo que yo siento merecer. Entonces cuando uno toma la decisión y dice ya, voy a cambiar yo de decisiones, voy a yo tomar la iniciativa de salir de esto que me está lastimando a mí y a mis seres queridos, entonces sí va a existir un cambio para uno mismo. Sí. Y de igual manera queremos aclarar que no todas las personas que reciben maltrato serán maltratadores. Al contrario, pueda que todos lo vean como yo y sean unas personas de bien y lo tomen de la mejor manera para no volver a repetir la misma situación que vivieron en la infancia. Quiero dar las gracias a ustedes, mis compañeras, por siempre estar conmigo y tal vez sacaron esta parte de mí que no estaba planeada. Yo lo estoy diciendo ahora porque me nació decirlo. Nunca estuvo en los planes de ellas, tal vez, o en los planes míos decirlo. A mí se me salió y pues no me arrepiento, está bien. También quiero decirle a todas esas madres solteras, porque en realidad este episodio se trata de esta serie, que no se den por vencidas, que luchen y que luchen por sus hijos siempre, que no están solas y que créanme que todo esfuerzo que ustedes hacen valdrá la pena cuando vean a sus hijos crecer y sean personas de bien. Sí, y esto es como, tiene una conexión con el primer podcast que hicimos, creo, con la doctora Cecilia, en donde ella nos estaba contando su experiencia como madre soltera, las dificultades que pasó, lo que ella tuvo que hacer para poder criar a su niña sola. Entonces creo que esa conexión está con este podcast y en realidad, aunque como vos decís, no estaba planeado el hecho de que vos nos contaras a nosotros y a las personas que nos están escuchando sobre esta situación, me encanta que podamos hablar sobre eso porque yo sé que otras se van a sentir identificadas y quizás también van a poder sentirse con esa valentía de contarle a los demás lo que han pasado, porque yo creo que cuando vos sacas eso de tu corazón y ya lo puedes decir en voz alta es porque ya estás sanando por dentro. Entonces me alegro muchísimo de que este podcast se haya enfocado en eso, que hayamos hablado de eso y más que ya se acerca el Día de la Madre también. Sí, muchísimas gracias entonces a mis compañeras, sobre todo a Zulma. Quiero darte unas gracias especial por haberte abierto con nosotros, haber compartido tu experiencia. Como dice Irma, esto da inspiración para que muchos más ahí que nos están escuchando sean valientes y tengan esa fuerza de poder contar las situaciones. También les invitamos para que escuchen el podcast al que hace referencia mi compañera, es La Resiliencia. Y también si es que ustedes han tenido una historia de resiliencia o hay alguna situación que quisieran contarnos, que quisieran sacar eso para también sentirse un poco mejor con ustedes mismos, les invitamos a que nos envíen un correo electrónico a historiasofthebooks@gmail.com. Puede mantenerse en el anonimato.
Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos esta noche en nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado y si ustedes vieron la historia también nos pueden contar las cosas que ustedes tomaron de esa historia, que fue lo que más les llamó la atención y lo que aprendieron de ella. Y si no la han visto, vayan a Netflix a verla. Se llama Las cosas por limpiar. Sí. Y yo, claro, les voy a recomendar el libro Ay. de Stephanie Land, porque hace un poquito más de profundidad que la serie y hay muchísimas cosas que se omiten, pero obviamente tanto la serie como el libro muy recomendado. Pero bueno, no se olviden que contamos. Sí, por favor. Vengamos. Bueno, entonces no se olviden que contamos con redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos el podcast en todas las plataformas tenemos todo. Perdón, un blooper. Entonces no se olviden por favor de suscribirse al canal, activen la campana para que YouTube les notifique cada vez que nosotros estamos subiendo un video. Les agradecemos entonces por habernos escuchado. Yo soy Dani, chao. Yo soy Irma. Y yo, Zulma. Y esto fue Historias of the Books.